La Escritura nos va a decir muchas cosas en relación a la obra de Dios, y es la Biblia por sí sola, hermanos, la que va a traer sanidad a nuestras vidas. Muy bien, verso 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, ustedes, otra vez, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracia sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. 18 juntos, 2, 3. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Bien, hermanos, qué importante. El sufrimiento, hermanos, no es un tema de castigo. El sufrimiento no es un asunto de muerte, hermano. Aunque sufrir es parte de nuestra naturaleza, el sufrimiento es algo que acompañó y acompaña a la humanidad desde siempre. Luego de que Eva y Adán cayeron, a partir de ese momento, la humanidad, hermano, ha entrado en una situación de sufrimiento constante. Entonces, el sufrimiento vino a ser parte, hermano, de la naturaleza de la vida misma. Los seres humanos experimentaron tormentos, dificultades, sufrimientos diversos, y esto siempre ha existido. Pero hay algo, hermano, que nosotros vamos a descubrir y vamos a aprender a través de la Escritura, que nos va a edificar, que nos va a sostener, que nos va a bendecir de tal forma, hermano, que vamos a entender hoy que el sufrimiento en sí no es malo. El sufrimiento tiene un objetivo ya en Dios, porque Dios, hermano, tiene planes grandes, planes increíbles que nosotros desconocemos muchas veces. Entonces el sufrimiento, hermanos, fue parte de la vida de los hombres de Dios. Es parte, hermano, de los patriarcas, fue parte de los profetas. El sufrimiento acompañó a los hombres y a las mujeres de Dios. El sufrimiento, ni qué decir, hermano, fue parte de la vida del Señor Jesucristo, quien ha sufrido como ningún otro ser humano. Quien soportó, hermano, a lo sumo el dolor, el tormento, hermano, el sufrimiento, pero a lo sumo fue Jesús. Y después de él, hermano, sus discípulos, sus apóstoles, la iglesia y también ahora nosotros. El sufrimiento tiene un plan, tiene un objetivo en Dios. Hay una razón del por qué, hermanos amados,
estas cosas suceden. Generalmente las personas piensan que el sufrimiento es un castigo de Dios. Hay religiones en el mundo que pregonan que el karma de los seres humanos determina su infelicidad o su felicidad. De acuerdo al karma, que es una creencia, hermano, de religiones orientales, religiones, hermanos, que te dicen que si tú fuiste una buena persona en tu vida pasada, pues ahora tú vas a ser una persona muy próspera, muy bendecida. Pero que si fuiste una persona muy mala en otra vida pasada, pues ahora tú vas a sufrir las consecuencias de esa vida pasada, y ese sería tu karma. Bíblicamente eso no existe, hermano, porque tampoco existe la reencarnación como enseña el hinduismo, que dice que la reencarnación es parte de la humanidad. Eso no existe, hermano. Eso no dice la Biblia. La Escritura enseña que los seres humanos, hermanos, vamos a morir una vez y después de eso vendrá el juicio, pero por causa del pecado. Según la Escritura y según nuestra experiencia, hermano, un ser que está sufriendo por causa del pecado, porque el pecado destrozó absolutamente todo. El pecado arruinó la creación y el pecado afectó a los seres humanos. Cuando una persona sufre, hermano, sufre por el pecado. Sufre por las consecuencias del pecado, porque la Biblia dice que el pecado nos debe matar. Es muerte lo que el pecado, hermano, paga. Entonces la gente sufre, la gente llora por causa, hermano, de la caída del ser humano. No porque Dios castigue. No es Dios quien hace que el hombre sufra, hermano. No tenemos a un Dios vengativo, a un Dios que, hermanos, quiere deshacer las vidas, destruir las vidas. Ese no es el Dios de la Biblia. Entonces la gente muchas veces piensa y dice que Dios castiga. Y si su condición es de desastre, de muerte, de pérdida, muchas veces dicen: acepto esto porque así Dios lo habrá querido. Dios nunca, hermano, planificó, nunca Dios pensó en el sufrimiento del hombre. Sí pensó en su felicidad, en su eternidad, en su bendición. Pero el pecado es lo que ha hecho que los seres humanos hoy tengamos que llorar y sufrir. Por eso usted va a ver en el mundo tanta muerte, desastre, catástrofe, pérdida, sufrimiento. Usted va a ver caos en el mundo. No es Dios. Más bien Dios anda buscando, hermano, cómo restaurar, cómo cambiar, cómo renovar a una persona, cómo sacarla de ese estado de dolor. Siempre Dios ha buscado, hermano, medios y ha tenido formas, hasta Jesucristo, para decirle al ser humano que la vida que Él ofrece es una vida nueva. Digan fuerte amén. Entonces el sufrimiento es parte de la humanidad, es consecuencia del pecado. Pero ahora que estamos en Cristo, vamos a ver un tópico bíblico más, y es que el sufrimiento Dios lo utiliza para nuestro propio bienestar. Es impresionante ver a Dios trabajando en sus hijos, en su iglesia, en sus siervos, haciendo una obra impresionante para cambiar el concepto, la fe, cambiar la manera de pensar, de hablar. Hermano, el dolor, la adversidad, la prueba produce en nosotros paciencia, produce vida, produce un cambio. Y Dios, hermano, hace y permite estas cosas con un fin eterno. Entonces la gente tiene que saber que el sufrimiento no es castigo, el sufrimiento más bien es una bendición. Y es parte de un crecimiento y un desarrollo espiritual que el Señor, hermano, utiliza. Los que hemos atravesado tantas luchas y pruebas sabemos cómo Dios actúa, pero nunca hemos visto que Dios nos abandone. Si es todo lo contrario, siempre el Señor estuvo ahí. Digan fuerte amén. Esta es una alusión, es decir, lo que Pablo menciona acá, que podemos estar atribulados, angustiados, podemos estar perseguidos, podemos estar caídos, podemos estar llevando, hermano, sufrimiento en nuestro ser, pero todo esto tiene un propósito. Entonces, es una alusión a la fragilidad humana lo que Pablo menciona. Los vasos de barro o de arcilla, como está en la Biblia, eran semejantes, escuchen esto, a los vasos desechables de nuestros días. Cuando la Biblia o Pablo está mencionando estos vasos de barro, está diciendo eran tan, pero tan, hermanos, débiles, tan frágiles que se rompían.
Cuando usted, hermano, toma en sus manos un vaso desechable, este vaso es simplemente para una sola vez, se usa y se desecha. No sirve para más. Y tampoco tiene la durabilidad o tiene, hermano, la templanza, la dureza para resistir. Es tan frágil, hermano. Y Pablo está diciendo, así somos los seres humanos. Tan frágiles somos, tan débiles somos, que en cualquier momento nos quebramos. Estos vasos de arcilla duraban tan poco, hermano, tenían poco valor y eran fácilmente sustituibles. De esos vasos está hablando Pablo. Pero es interesante, hermano, que Pablo no se va a concentrar, hermano, en el vaso. Se va a concentrar en el tesoro que había dentro del vaso, para que la gloria, la excelencia no sea de nosotros, sino de Dios. En otras palabras, lo que el Señor está diciendo a través del apóstol Pablo, que el tesoro más glorioso, el mensaje más importante, que todo el contenido más glorioso y valioso que hay en el vaso es el evangelio. Y que nosotros, hermanos, podemos ser quebradizos, podemos rompernos, pero el mensaje, la palabra de Dios es tan maravillosa, tan gloriosa, que puede hacer de nuevo este vaso. Ya dijo una vez Isaías: he aquí que vosotros, casa de Israel, sois como el barro en las manos del alfarero. ¿Acaso el barro le dirá al alfarero: no me hagas, no me toques, no me hagas de nuevo, no me destruyas y me vuelvas a hacer? Por supuesto que no. Nosotros somos como el barro en las manos del alfarero, dijo Isaías. Entonces dejemos que Él haga en nosotros una obra. Hermano, el hecho de que Dios nos moldee, nos deshaga y nos vuelva a hacer, duele. Romper un vaso y volverlo a hacer, hermano, es un asunto que destruye. Y si tú lo aplicas a la vida espiritual, te darás cuenta que muchas veces Dios necesita rompernos, necesita deshacernos. Dios necesita romper en nosotros muchas cosas para volvernos a hacer. ¿Por qué? Porque el tesoro, el contenido que nosotros como vasos debemos llevar es lo que importa. Y si el vaso, si la arcilla no es agradable, o hay que sacarle la imperfección, o hay que mejorar, Dios lo hará, mi hermano. Y por supuesto eso duele. Duele ser, hermano, reconstruido, vuelto a ser, duele. Las manos del alfarero moldean, trituran, aplastan el barro para volver a ser un vaso más fino, un vaso más durable, un vaso más importante. Usted tiene que saber que Dios tiene propósitos con sus hijos, y cuanto más quiera usarte Dios, más te hará doler. Porque Dios no quiere usar cualquier cosa. Dios va a perfeccionar a sus vasos, va a perfeccionar a sus hijos, y en ese, hermano, proceso, en esa transición tendremos que llorar muchas veces. Si la gente sufre, hermano, dice la Biblia: encomiende su alma al fiel Creador, porque Dios sabe lo que hace. Y si Dios, hermano, nos hace llorar, es porque Él está trabajando en nuestras vidas, mirando lo que está más adelante. Nosotros vemos el momento, el dolor, la situación, la circunstancia, y lloramos y nos quebramos, pero Dios está mirando lo que quiere hacer más allá, hermano. El propósito de Dios con nuestras vidas es algo muy serio. Punto número 1. Dios escogió un vaso tan frágil, pero a la vez quebradizo. Eso somos. Nosotros, hermanos, somos tan, pero tan limitados. Eso es lo que Dios escogió. Entonces Dios dice: el contenido, el tesoro que ellos van a llevar, lo que ellos van a anunciar, lo que ellos van a mostrar, es demasiado grande. Su mensaje. Por eso este vaso tiene que ser perfeccionado. Tú eres el vaso, yo soy el vaso. Y Dios dice: debo perfeccionar esta vida, y hay cosas que no me sirven. Debo quebrarlo porque hay orgullo. Debo quebrarlo y volverlo a hacer porque en él hay autosuficiencia. Debo deshacerlo porque en él hay incredulidad, dice Dios. Debo romper este vaso porque no me agrada su manera de pensar. Yo tengo que cambiar esas cosas.
Dios dice: voy a romper este vaso, lo voy a hacer de nuevo, lo haré más durable. ¿Por qué? Porque necesito usar esta vida para que el mensaje, el contenido que llevará, sea glorificado. Y es ahí donde Dios, hermano, en su proceso, hermano, de ser el gran constructor, de ser, hermano, el alfarero, va haciendo una obra en nosotros. Y al llorar nosotros y al ser rotos, estamos siendo sanados. Qué interesante, hermano, que el dolor que nosotros sentimos es, hermanos, sanidad. A su nombre, iglesia. Solo cuando los instrumentos humanos quedan quebrantados y sometidos al Señor, puede resplandecer el evangelio a través de nosotros en toda su magnificencia. Hermano, después de tantos años, ya no somos los mismos. Después del comienzo en Cristo, ya no somos iguales. En ese proceso, en ese caminar con el Señor, ¿cuántas veces nos habrá quebrado, hermano? ¿Cuántas veces habremos llorado con pruebas y circunstancias que a nosotros nos parecían, hermanos, insoportables? Dolor y llanto en situaciones, hermanos, que no las comprendíamos. Pero Dios estaba haciendo su obra, porque Él estaba diciendo: es que eres tan frágil, eres tan limitado, que así no puedes, así no tienes, así no vas a lograr nada. Necesito hacerte otra vez. ¿Cuántas veces, hermano, habremos pasado estas cosas? Pablo dice que estamos atribulados en todo. Y esto es lo que uno siente cuando está en una situación así. Pareciera, hermano, que el mundo se nos vino encima, que se nos acabaron las opciones, las posibilidades. Sentimos morir. ¿Cuántos profetas, cuántos hombres de Dios dijeron: quítame la vida, Señor, porque no soy mejor que mis padres? Quítame la vida porque no soporto esto. Si ellos, siendo hombres usados por Dios, hombres que llevaron un mensaje de Dios y Dios se reveló a ellos, hermanos, ¿por qué nosotros no vamos a ser quebrados y transformados por las manos del alfarero? Si ellos lloraron, si ellos huyeron, si ellos se refugiaron en cuevas, en cavernas, si ellos decidieron esconderse y darse un tiempo, ¿por qué nosotros no vamos a entender que Dios tiene un propósito, hermano, en el dolor y en el sufrimiento? ¿Por qué no vamos a entender que Dios nos está ayudando cuando pareciera que nos está matando? Dios nos está salvando. A su nombre, iglesia. Dice que podemos estar atacados constantemente por los adversarios y las dificultades de la vida. Nosotros tenemos un gran adversario, tenemos un gran enemigo. Nosotros tenemos, hermanos, al margen de eso, muchos problemas. No solo tenemos que soportar los ataques, hermanos, los avances del enemigo, las cosas que el diablo quiere hacer contra nosotros. No solo eso hay que soportar. Tenemos una familia por la cual luchar, tenemos hijos, tenemos amigos, tenemos una iglesia, tenemos un ministerio, tenemos una responsabilidad. Hay muchas cosas, hermanos, que muchas veces se convierten en adversidad o se convierten en montañas tan altas que las vemos tan difíciles, hermanos, de llegar o pasarlas o atravesarlas. No solo nos preocupamos por una cosa. Podemos tener muchos enemigos, podemos tener muchas adversidades en la vida, pero entendé esto: Dios lo permite. Diga un fuerte amén a eso. Dios lo permite, porque Dios está trabajando en ti. Son etapas que Dios pondrá delante de tu vida, pensando en lo que viene, hermano. Dios no va a usar a cualquiera. Dios necesita preparar a sus hijos. Dios necesita preparar su iglesia. Dios necesita trabajar en sus siervos. Dios necesita moldear tu carácter. Dios necesita moldear esa fe, moldear tu manera de ser. Dios necesita trabajar en ti. Y eso, hermano, implica dolor, llanto, lágrima. Dios no va a usar a cualquiera. Dios no te va a mandar a la guerra sin capacitarte, hermano. Y la capacitación de Dios es pues una escuela, es como un desierto. ¿Quién quiere estar en el desierto? Solo, abandonado, sin alimento, sin agua, con frío, con calor. ¿Quién quiere estar en el desierto? Nadie. Pero esa es la forma en que Dios va trabajando, va perfeccionando y nos va haciendo más dependientes de Él.
Hermano, Dios no hace nada por coincidencia. Dios nunca improvisa. Dios no hace las cosas por casualidad. Dios hace las cosas con un propósito, y tú eres un vaso de barro que Dios está perfeccionando. Por eso lloramos, por eso sufrimos, por eso viene la adversidad, por eso vienen los tiempos de escasez, por eso pareciera que hay tiempos cuando Dios no está con nosotros, no nos habla, pareciera que Él está lejos de nosotros. Son etapas, son tiempos, son maneras en las que Dios está trabajando en nuestras vidas, porque Él sabe lo que hace. El sufrimiento que Dios permite tiene que ver con un propósito. Cuanto más sufre un cristiano, es porque más grande es la obra de Dios para él. Cuanto más prueba, hermano, cuanto más dolor hay en nuestras vidas, más grande es el propósito. Es que Dios debe hacernos fuertes. Dios tiene que preparar en nosotros, hermanos, a esos guerreros, a esas personas que no van a dubitar, a esos hijos que no van a tambalear en tiempos de guerra, en tiempos de dificultades, en tiempos de adversidad. Dios quiere gente firme, gente sólida, gente llena de fe que soportará, hermano, las pruebas. Por eso es que Dios trabaja, por eso es que Dios nos quita, por eso es que Dios saca de nosotros y lloramos y sufrimos, hermanos, y sentimos morir en muchas circunstancias. Hemos perdido seres queridos, hemos perdido amigos, hemos perdido cosas. Dios nos separó de algo. ¿Por qué? Porque Él estaba trabajando y mostrándonos que solo Él será nuestro sustento. Dios tiene que quitar de nosotros ese engaño natural de confiar en nosotros. Dios debe eliminar de nosotros, hermanos, esa seguridad falsa, esa seguridad humana de que nosotros sabemos y podemos hacer las cosas. Dios tiene que arrasar con todo eso y mostrarnos que si vivimos, si respiramos, si estamos aquí, es por Él, hermano. No por nuestras cualidades, no por nuestra fuerza. Ya decía Dios, no es con ejército, no es con espada, es con mi Santo Espíritu. Es que Dios no va a dejar que tú uses lo que tienes. Dios no va a permitir que tú, hermano, luches con lo que tú eres, porque no es tu obra, no es tu propósito, no es tu palabra, es Él. Por eso es que Dios nos va a quebrar, nos va a desarmar, nos va a desnudar y nos va a dejar en completa soledad y abandono total, y sentiremos, hermanos, que mejor es morir. Pero es ahí donde Dios luego dice: es que tienes que aprender que yo soy tu creador, que yo te llamé, que yo te voy a sostener, que yo te voy a levantar. Y aprenda esto: cuando esté en prueba y en tribulación, no se queje, no llore, no le reclame a Dios, agradézcale, porque Dios está trabajando en usted. Cuanto más dócil seamos en la tribulación, en la prueba, en la adversidad, más rápido el propósito de Dios se cumple. Pero cuanto más nos resistimos, más lloramos, más nos quejamos, pues más tardará el propósito, hermano. Aprenda eso. Lo he visto una y otra vez. Dios, hermano, hace su obra. No resista, acepte lo que Dios está haciendo. Glorifica al Señor, alabe al Señor cuando usted se encuentre en diversas pruebas, dice Santiago. Porque el propósito de Dios, hermano, tiene eternidad. Digan fuerte amén. Dios no está mirando la tierra, la humanidad nuestra. Dios está mirando la eternidad. Hermano, las lágrimas son el descargo y la terapia de sanidad del alma. Esto yo no lo entendía hasta que he atravesado tantas veces esto, hermano. Cuando nosotros lloramos, cuando nosotros somos quebrantados y derramamos lágrimas, nuestra alma está siendo sanada. Cuando nosotros estamos, hermano, en un sufrimiento, en una agonía, hermano, y lloramos y derramamos nuestra alma, pues nuestra alma está siendo tocada y está siendo sanada por el Señor. Porque somos personas que venimos con un montón de heridas, con un montón de cosas, hermano, y arrastramos tantas cosas, mochilas de sufrimiento, mochilas de tradición, mochilas de costumbres. Nosotros tenemos, hermano, tantas cosas que a Dios no le sirven y no le gusta. Por eso aprende, hermano. El sufrimiento es para nuestro bien. La prueba y la adversidad es para nuestro crecimiento. Digan fuerte amén a eso. Y alégrese si usted está en prueba, hermano. Ahora, pastor, ¿cuánto dura la prueba? No sé, hermano. Puede durar muy poco o puede durar mucho. Solo Dios sabe, hermano. Es que Dios te conoce a ti, Él te hizo.
Y Él va a utilizar la prueba, la adversidad, hasta que Él vea que ya cambió eso en ti. Hasta que Él diga, ya concluí la obra en Él. Ya aprendió. Esta etapa ya, Él ya la venció. Ya ha aprendido algo. Saldrá fortalecido de la prueba. Saldrá mejor de la adversidad. Y Dios dice, muy bien, acabé mi obra. Pero viene más todavía. Más pruebas, más dificultades, más luchas. Alégrese por eso, hermano. Y no le estoy diciendo que la vida en Cristo sea una vida de sufrimiento, de dolor, de llanto, día tras día. No, estoy hablando del tiempo de prueba. Porque la misma Escritura dice, no se sorprenda del fuego de prueba que ha venido sobre vosotros, como si algo aconteciese, como si algo raro estuviese pasando. Hermano, eso me dice que el tiempo de prueba, de dificultad, tiene, hermano, su tiempo, su época, su momento. Porque en el Señor lo que existe es una vida en abundancia. Lo que existe en Cristo es una vida en victoria. Lo que existe en Cristo es una vida, hermano, de paz, de amor, eso sí. Pero el tiempo de prueba también será parte de nosotros. Por algo, mejor dicho, Dios, hermano, nos estará hablando. Tal vez tú vas a entrar un tiempo de prueba. Tal vez tú ya estás en tiempo de prueba. O tal vez tú has salido de un tiempo de prueba y estás confundido. Pues aprende. Dios te está hablando y te está diciendo que todo esto es con un propósito, hermano. La gente muchas veces viene, hermano, llora y dice, ya no aguanto más esta prueba. Lo único que podemos hacer es mirar al cielo y decir, Dios mío, ten misericordia y concluye tu obra. Porque Dios nunca va a quitar el sufrimiento y la prueba a medio camino, mi hermano. Dios no va a quitar la prueba porque tú ya no aguantas. Porque la misma Biblia dice que Dios no va a permitir una prueba, una dificultad, hasta que nosotros vamos a llevar esa prueba, mejor dicho, hasta donde podamos soportar. Solo Dios lo sabe. No podemos orar, Señor, quita la prueba, quita la dificultad, la adversidad de mi hermano, quítala, porque no vamos a aprender nada. Dios dirá, no lo voy a hacer. Voy a permanecer en mi propósito hasta que Él salga renovado, se humille, se postre y reconozca que yo soy su creador. Y lo más lindo de todo esto, hermano, es que salimos tan fuertes de ese lugar. Volvemos del desierto capaces de mejores cosas. Volvemos más preparados, más llenos de fe, más llenos de gratitud. ¿Sabe por qué? Porque Dios ha cumplido su plan. Así que cuando alguien sufre, no se queje, no se ponga a llorar. Entienda que es Dios quien está trabajando a través de la dificultad. Vamos a la Escritura, Marcos 14, por favor. En este evangelio nos va a decir algo nuestro hermano Marcos. Capítulo 14, verso 32. (14:32) de Marcos. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos, está hablando del Señor Jesús, y dijo a sus discípulos, sentaos aquí entre tanto que yo, ¿qué hacía el Señor? Oraba. Ok, 33. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, mire, pasase de él aquella hora. Y decía, verso 36, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino, ¿qué dice? Lo que tú, o lo que tú decidas, Señor. Hermanos, Jesucristo sabe, entiende, comprende nuestra situación. Jesucristo, hermano, entiende, sabe, hermano, y no va a cambiar su obra en nuestras vidas porque nosotros estemos llorando. Él, hermano, atravesó los momentos más difíciles
porque como hijo de Dios tuvo que soportar el pecado de toda la humanidad. Hermano, siendo Dios, siendo santo y perfecto, Él tuvo que llevar sobre sí todo el pecado del mundo. Cuando Jesús, hermano, fue a la cruz, tuvo que cargar en Él absolutamente toda la maldad de este mundo. Tuvo que soportar algo que Él nunca causó. Él no era responsable de esa maldad, de esa maldición, de ese pecado, del dolor humano. Él no era responsable, mas Él tomó en esa cruz, hermano, y dijo: yo llevaré por ellos. Entonces Jesús sabía de la angustia. Por eso antes, hermano, de ir a esa cruz, Jesús se angustió, porque era algo que jamás había experimentado, jamás había sentido, hermano. El dolor, hermano, la adversidad, hermano, el sufrimiento de toda la humanidad lo cargaría sobre sí. Y Él dijo: Señor, si puedes, quita de mí el juicio que está por venir, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Padre. ¿Qué estaba diciendo Jesús? Como hombre, porque Jesús fue hombre, 100% hombre y 100% Dios. Como hombre Él estaba diciendo: esto es insoportable. Y la Biblia dice que se angustió, hermano. La Biblia dice que el Señor sufrió tanto. La Biblia dice, hermano, que Él en tierra oraba. Él clamaba y lloraba, hermano, y decía: esto es insoportable. Hermano, Él estaba cargando los pecados de la humanidad, y por eso Él sintió algo que nunca antes, hermano, había experimentado. Entonces Jesús dijo: quisiera evitarlo, pero no se haga mi voluntad sino la tuya, Dios. Hermanos amados, nunca ore y le diga a Dios: quita el sufrimiento de mi vida. Dígale más bien: Señor, ¿cuál es la lección que tú quieres que yo aprenda? ¿Qué es lo que quieres mostrarme y enseñarme en esta prueba tan grande, Dios? Y sabe, hermano, lo impresionante es que Dios puede tocar lo que más amamos. No solo Dios tocará una parte de ti, no solo va a romper algo del vaso, un pedacito, va a desportillar el vaso, no, el Señor lo va a quebrar 100%. Y Dios puede tocar y puede arrebatarte lo que más amas, hermano. Oh, es impresionante lo que Dios hace. Bueno, es que Dios es malo, por eso es que Dios me hace sufrir. No, Dios no es malo, Dios no es injusto. Lo que Dios está haciendo es perfeccionar tu corazón. Y lo que Dios está haciendo es prepararte para los tiempos difíciles que un día llegarán. Porque cuando tú salgas de la prueba y salgas fortalecido y hayas crecido en esas circunstancias, algún día Dios enviará a alguien que llorando te dirá: no sé qué hacer, siento morir. Y ahí tú, con todo el conocimiento, la experiencia y la fortaleza que Dios ya hizo, podrás levantar al que está caído. No se puede entender, hermano, a alguien hasta que uno ha pasado eso. ¿Cómo tú vas a entender a alguien que llora por la muerte de un ser querido si tú no has experimentado eso? ¿Cómo vas a consolar a alguien que siente morir si tú no has vivido eso? Si tú no lo has, hermano, en carne propia aguantado. ¿Cómo vas a levantar y sostener a alguien si tú nunca has pasado por allí? Dios es impresionante, hermano. Dios no estaba pensando en el vaso en sí, Dios estaba pensando en el tesoro que hay en el vaso. Y Dios no quiere cobardes que desistan, se vayan y huyan. Dios quiere gente firme, sólida, gente que le cree. Y esa gente es la que dice: ¿sabes qué dice la Biblia? ¿Sabes qué dice Dios para tu vida? No solo tú sufres, también yo lo he vivido, también yo lo pasé, también experimenté lo que tú ahora estás viviendo. Pero sabes, de esto saldrás fortalecido. ¿Cuánta gente necesita ayuda, hermano? Miles de personas, miles de gentes. Hermanos amados, cuando el dolor es tan intenso, la fortaleza divina es más potente. Es lo que Jesucristo experimentó antes de su cruz. Tan profunda fue su agonía que ningún ser humano podrá jamás comprender su obra a favor del mundo. Nadie, escúcheme lo que le voy a decir, absolutamente nadie sufrirá tanto como sufrió Jesús. Nadie, hermano.
Y nadie podrá entender la magnitud de su amor, porque nadie sufrirá como Jesús tuvo que padecer en esa cruz. Por eso, mi hermano, con esa experiencia, con esa vida, Jesús sabe lo que hace. Jesús sabe por qué envía prueba y tribulación a nuestras vidas. Por eso Él entiende lo que está haciendo, porque Él está perfeccionando al vaso. Por eso es, hermano, que muchas veces tendremos que llorar. Y quiero decirle algo, no para desalentar ni desanimar a nadie, pero si algo pasa en tu vida, tienes que saber que Dios está en control de todo. Digan fuerte amén. No se desespere, no se enoje, no diga ¿qué está pasando? Pedro dice: no se sorprendan del fuego de prueba que ha sobrevenido sobre ustedes, sino que Dios está haciendo lo que tiene que hacer. Punto 2. El dolor que Jesucristo permite sana y perfecciona. Lucas capítulo 10, versículos 30. Lucas capítulo 10, versos 30 al 35. Él es nuestro sanador. Digan fuerte amén. Dice así Lucas 10, verso 30. Respondiendo Jesús, dijo: y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole fuerte, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Y acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Otro día, al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más fuerte, yo te lo pagaré cuando regrese. Esta historia, hermano, no es otra que una alusión directa a Jesucristo. Dice la Escritura que, hermanos amados, aquí hay una persona, aquí hay un hombre, aquí hay alguien que ha sido víctima, hermano, de malhechores, ha sido víctima, hermanos, de un atraco, pero ellos creyeron que había muerto. Es lo que pasa, hermano, hoy en día. Por un simple instrumento, por un celular, por una billetera, la gente hoy quita la vida. Y ellos pensaron que estaba muerto y lo dejaron, hermanos. Pero lo interesante es que un sacerdote, un levita, llamados a ser los líderes espirituales, llamados a ser los sanadores y los portadores de un mensaje, al verlo pasaron de largo. Porque ellos no tenían, hermanos amados, el tesoro en sí. Porque ellos no eran los portadores del tesoro, el evangelio de Cristo. Por eso pasaron de largo. Pero dice la Biblia que cuando un samaritano descendió, vio a este hombre casi moribundo, agonizando, y entonces fue movido a misericordia. ¿Y qué hizo este hombre? Dice que vino, vendó sus heridas, limpió sus heridas, echó aceite, hermano, lo ayudó, le dio de beber, lo pudo hidratar de nuevo, lo pudo levantar, lo pudo sostener, lo puso en su cabalgadura y lo llevó a un lugar, a un mesón, a un lugar para que sea cuidado y sea rehabilitado. La Biblia también dice, hermano, que este hombre, este personaje, este samaritano dijo: aquí tengo 2 denarios, el sueldo diario de una persona, tengo el pago de 2 días, quiero dejarte esto, y si gastas por demás, cuando yo vuelva te pagaré. Ayúdalo en su rehabilitación.
Por favor, que este moribundo termine de curarse, de sanarse, y todo lo que gastes e inviertas en su restauración, yo pagaré, dijo este samaritano. Hermanos amados, esta es una historia de la cual nosotros podemos echar mano y decir: yo fui ese moribundo, yo también estuve en la misma situación, cuando sentía morir, cuando no tenía oportunidades, cuando estuve solo, cuando solo lloraba y no tenía opciones para nada y no sabía qué hacer, y nadie tuvo de mí misericordia y nadie se acordaba de mí y nadie me pudo ayudar, hasta que el buen samaritano, el cual es Jesús, apareció en mi vida, vino y restauró y cambió mi vida, y ahora estoy sano. Digan fuerte amén. Creo que esa vida nos identifica a todos, hermanos. El buen samaritano va a hacer una obra porque Él nos ama. Él va, hermano, a trabajar hasta nuestra rehabilitación total. Él no va a dejar que nos muramos. Y la Biblia dice que solo Él tuvo misericordia, y ese buen samaritano es Jesús. ¿Cuál sería el destino de este hombre? Morir. ¿Cuál sería el resultado normal de este atraco, de este accidente, de esta situación? Que este hombre muera, pero el Señor no dejará que sus hijos se mueran. Lo que el Señor hará, hermano, es trabajar, cumplir su propósito, restaurar tu vida y, por supuesto, prepararte, porque tú eres útil. Dígale a su hermano: tú eres útil para Dios. Dígale. Esta es, hermano, o esta situación, mejor dicho, no sé, nos puede sorprender una y otra vez. Podemos ser, hermanos, visitados por la contrariedad. Podemos sentir en algún momento morir. Son esos momentos cuando sentimos total abandono y desamparo. ¿Quién no va a atravesar? ¿Quién no ha vivido esas cosas? ¿Quién no ha atravesado momentos tan sombríos como estos que la Biblia, hermano, está mencionando? Son situaciones como que Jesús llevó una cruz, sufrió el padecimiento de una cruz, pero lo hizo con un propósito, hermano. El propósito de la cruz fue salvar gente, que gente sea perdonada. Por eso estamos hoy aquí. El resultado del sufrimiento de Cristo produjo vida eterna. Digan fuerte amén, hermano. El sufrimiento tiene algo bueno, tiene un propósito, hermano. En Mateo 27, mi hermano, vamos todos rápido allí, verso 46. Quiero mostrarle algo. Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena. Mateo 27, verso 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo, conmigo, 2, 3. Elí, Elí, vamos, lama sabactani. Esto es fuerte. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué le parece, hermano? Que el Hijo de Dios haya sentido soledad, desamparo, abandono en la cruz, está escrito en la Biblia. A Jesús lo dejaron sus discípulos, lo dejaron sus mejores, sus íntimos hermanos Pedro, Juan y Jacobo, lo dejaron. Sintió, hermano, la impotencia de su madre María, que no podía hacer absolutamente nada por él. Lo más terrible es que Jesús, hermano, se sintió solo porque el Padre volcó su mirada y no pudo soportar de ver a su Hijo, hermano, en tal maldición, cargando el pecado, hermano, la oscuridad de la maldad de los hombres sobre él. No pudo y tuvo que dejarlo, y por eso dijo Jesús: ¿por qué me has desamparado? Hermanos, estas son las expresiones, son los momentos bíblicos que nos muestran que el sufrimiento de Jesucristo fue único en el mundo. La gente muchas veces dice: nadie está conmigo, nadie me apoya, nadie me entiende, nadie me consuela cuando estoy así. Un momento, no es que nadie, hay alguien que está siempre contigo, y ese es el Señor Jesucristo. Él no te dejará, Él no te va a abandonar.
Porque Él sabe, hermano, esa experiencia de sentirse solo es lo más agónico que un ser humano puede atravesar. Entonces, mi hermano, como nunca jamás el Hijo de Dios estuvo desamparado y absolutamente desprovisto de compañía. El sufrimiento de Cristo produjo eternidad. Hermano, el llanto y el dolor de Jesús, las lágrimas de Jesús, tuvieron como fruto la salvación de miles de personas que ahora adoramos y glorificamos su nombre. No fue en vano, hermano. El Señor murió para que tú tengas vida eterna y para que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. No fue en vano. Por tanto, hermano, si Él lo hizo, pues con mucha fe, con mucha gratitud, con mucha humildad, aceptaremos, hermano, que la prueba en sí misma no es mala, no es para destruirnos. El dolor puede llegar cuando menos lo esperamos. Una prueba, una enfermedad, una pérdida. Somos quebrados al punto de perder las fuerzas y aún los deseos de vivir. Hay gente así, hermano. Hay personas que nos dicen: no tengo ya la más mínima intención o esperanza de vivir, ya no quiero seguir, ya no puedo. Sí se puede, porque tú eres un vaso en las manos del alfarero. Sí se puede, hermano. Si hay una vida después de esta, si después de salir del desierto hay algo que Dios ya ha preparado para ti y para mí. No pienses que el mundo se te acaba por la pérdida de algo o de alguien. No pienses tú que la vida se acabó por el sufrimiento que has atravesado o estás atravesando. La vida continúa. Pero lo importante acá no eres tú, sino el propósito de Dios, el tesoro que Dios pondrá dentro de ti, que debe ser llevado, que debe ser entregado, que debe ser anunciado al mundo entero. Por eso Dios nos prepara, nos capacita, nos quiebra, nos rompe y nos vuelve a hacer, porque su propósito es eterno. Así que agradezca, hermano. Digan fuerte amén. El apóstol Pedro, mire, nos va a revelar un tesoro bíblico maravilloso. La última cita, vamos a la primera carta del apóstol Pedro en el capítulo 4. Él dice algo maravilloso, hermano. Primera Pedro capítulo 4 verso 12. Cuando Pedro negó a Jesús, fue algo que el Señor preparó. ¿Sabían eso? La negación de Pedro no fue el desliz o solo la debilidad del apóstol. Pedro le falló a Jesús porque eso era un simple hombre con un carácter fluctuante, porque no era un hombre maduro, por eso le falló. No, todo eso estaba preparado, hermano. Un día le dijo Pedro: Señor, nunca hagas tal cosa, nunca mueras en la cruz, ¿cómo vas a decir eso? Y el Señor le dijo: ¿sabes qué, Pedro? Te voy a decir una cosa, apártate de mí, Satanás, porque tú no miras los propósitos de Dios. Y seguía Pedro molestando: Señor, si otros te niegan, yo no te negaré. Juan, Jacobo, ellos, Andrés, mi hermano, te van a negar, pero yo no, yo estaré firme. Pedro, quiero decirte algo. Antes que el gallo cante, me habrás negado ¿cuántas veces? 3, Pedro. ¿Cómo? Pues yo, Señor, no me conoces, no sabes con quién estás hablando, Señor. Soy yo, Pedro, Pedrito, tu amigo. Todo estaba preparado, hermano. Y cuando Pedro llegó a ese momento, lo único que pudo hacer fue negar a su Señor, hermano. Y después de haberlo hecho las 3 veces, volvió en sí y se puso a llorar. Y la Biblia dice que salió, hermano, amargamente, y gritaba el hombre y decía: ¿por qué? ¿Por qué negué a mi Señor? ¿Por qué? ¿Por qué he hecho lo que hice? ¿Por qué? Y el hombre estaba roto, quebrado, hermano, quería morir, que salió corriendo, hermano, a buscar su vida vieja, a refugiarse en lo que un día hacía. Él era un pescador. Y él dijo: yo no puedo estar aquí, no soy digno de seguir a mi Señor, me voy, yo no seguiré más en la vida cristiana. Y sabe que, hermano, cuando Jesús resucita, le dicen: vayan a decirle a los discípulos y a Pedro que yo he resucitado. Porque el Señor estaba pensando en su restauración.
Ya el Señor estaba pensando en lo que pasaría luego de esa prueba tan dolorosa y vergonzosa que Pedro tuvo que vivir. Ya el Señor estaba diciendo: Pedro, esa prueba te cambiará la vida y nunca más serás el mismo. Me negaste a mí, me traicionaste, pero eso te va a hacer mucho más fuerte y aprenderás que no se trata de ti, sino de mi obra en ti. Hermanos, Dios lo preparó todo. El Señor lo hizo para que este hombre no sea el mismo. Esa es la prueba que el Señor tiene. Vamos, 1 Pedro 4:12. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba, vamos, que os ha sobrevenido. Porque alguien dice: solo yo sufro, solo a mí, ¿por qué yo? ¿Por qué yo? No, no eres el único, hermano, en el mundo que sufre. Como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es, ¿qué cosa? Glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios, ¿qué cosa? Por ello. Hermanos, nosotros hemos pasado pruebas muy duras en años pasados, y no una vez. Y no faltó gente que decía: claro, los pastores de la calle Oruro están así porque algo habrán hecho. No faltó quien dijo: no, está bien que sufran, algo siempre habrán hecho y Dios los está castigando. Recuerdo que alguien nos dijo en ese tiempo de prueba: pastor, arrepiéntase, pastor. ¿Por qué, hermana? Porque ustedes han debido pecar contra Dios, por eso el Señor les ha quitado eso, por eso están llorando y sufriendo. Arrepiéntase, pastor. No olvido algunas cosas, hermanos, y la ignorancia de algunos, porque Dios no actúa así. Dios no castiga a sus siervos. Dios no hace sufrir a sus hijos. Dios no pone, hermano, en una actitud a sus hijos de pago. Hiciste algo, ahora me las pagas. Me estoy vengando de lo que me hiciste un día. Dios no actúa así. Lo que Dios está haciendo es perfeccionar su obra, glorificarse en tu vida y mostrarte, hermano, que aunque Él se llevó lo que más amaba, Él está preparándote y algún día te devolverá lo que perdiste. Dios nunca, hermano, va a destruir a sus hijos. Tú no estás sufriendo porque eres malo. Tú no estás en la prueba porque mereces estar. Tú estás allí porque el Señor tiene algo con tu vida. Y nunca más serás el mismo. Nunca más serás la misma, porque más peso de gloria el Señor está poniendo dentro de ti. Así que Pedro dice: alegrate, gozate por cuanto sois participantes del padecimiento de Cristo. Algún día seremos consolados. Algún día Él nos abrazará y nos dirá: discúlpame, perdóname, necesitaba hacerlo, tenía que romperte, tenía que deshacerte para hacerte más fuerte, para volverte a ser. Tuve que trabajar en ti, tuve que reconstruirte porque no me podía servir así. Por eso tuve que hacerlo. Por eso me llevé lo que amabas. Por eso te quité algo que tú tanto amaste. Por eso toqué lo que más amabas, porque mi plan y propósito no era solo en el mundo, sino con la eternidad. ¿Entiende, hermano? El sufrimiento es algo que el Dios Todopoderoso ya ha planificado. El dolor tiene un fruto, nos hace más fuerte, nos transforma según el plan de Dios. Cuanto más lloramos, más gloria eterna está siendo introducida por Dios en nuestras vidas. Cuando un alma llora, está siendo restaurada. Cuando nosotros lloramos, nuestra alma está siendo sanada. Entienda eso. Conclusión: nosotros miramos y nos concentramos en el dolor. Dios está mirando la eternidad. Gemimos y sentimos morir.
Dios está preparando nuestras vidas para soportar tormentas que glorifiquen su nombre. Nosotros nos revolcamos en el dolor y en nuestra debilidad. El Señor celebra su obra perfecta. Nosotros sentimos autocompasión y miseria. Él está creando a un león temible que se parará un día y soportará las tormentas más difíciles. Nosotros estamos en el suelo queriendo morir y el Señor está celebrando a un futuro guerrero que enfrentará un ejército y no se cansará, no se rendirá. Mientras nosotros estamos quejándonos y echándole la culpa a otros o al mismo Señor, Dios está diciendo: para eso te di la vida, para que aprendas que no se trata de ti, sino del tesoro que he puesto dentro de ti, mi palabra. Puestos de pie, que vamos a orar. Gracias por conectarte a nuestro canal y escuchar nuestras enseñanzas. Ya que estás aquí, puedes suscribirte a nuestro canal para recibir más contenido. Si necesitas ayuda y oración, no dudes en contactarnos al siguiente número. Somos una iglesia en la ciudad de Sucre, Bolivia, y esperamos tu visita. Somos una familia para tu familia.